Hola, bienvenido a este video. Hoy vamos a hablar sobre el concepto de semejanza, el concepto de lados homólogos y de constante proporcionalidad. Más adelante vamos a ver situaciones de problemas con triángulos semejantes y los criterios de semejanza. Simplemente es para entender el concepto de semejanza. Lo primero es identificar los ángulos. Yo sé que aquí hay un ángulo de 90 grados y de 90 grados se ve apenas en la gráfica. Y empiezo, 90 más 22.6 me da 112.6. ¿Cuánto le falta a esa medida para hacer 180 grados? Identifico que es 67.4 grados, como se ve acá. Voy con este, 67.4 más 90 grados, me daría 157.4 grados. ¿Cuánto me falta para 180? 22.6. Porque recuerde que la suma de los ángulos internos de un triángulo, cualquiera, me debe dar 180 grados. Bueno, estamos simplemente calculando los ángulos y como son triángulos rectángulos, puedo por Pitágoras, porque ya conozco dos lados, puedo calcular el tercer lado. Voy con el primero. Me acuerdo de Pitágoras. Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma al cuadrado de los catetos. Entonces, esta es la hipotenusa. 26 a la 2 igual a 24 a la 2 más x a la 2, que no sé cuánto vale x. 26 al cuadrado me da 676. 24 al cuadrado me da 576, pero como quiero despejar x, eso que está sumando pasaría a restar. 676 menos 576 me daría 100, y su raíz cuadrada me daría 10, como lo veo acá. Este lado vale 10. Voy con el segundo triángulo. En el segundo triángulo me dieron este lado y este, no me dieron este cateto. La hipotenusa siempre que se oponen de 90, el mayor. Entonces empiezo. 52 a la 2, que la hipotenusa, es igual a este cateto al cuadrado más este cateto que no conozco al cuadrado. 52 al cuadrado me da 2704, que es 52 por 52. 20 al cuadrado es 20 por 20, que me da 400. Como está sumando, pasa a restar. Esa resta me da 2304. Sacándole raíz cuadrada a 2304 me daría 48. Hasta aquí no hemos hecho nada de semejanza, simplemente calculamos los ángulos que nos faltaban, los lados que nos faltaban, con los conceptos que ya habíamos aprendido en el curso y en años anteriores. Ahora, ¿qué es semejanza? Para que dos triángulos sean semejantes, más adelante vamos a ver unos criterios que lo hacen más fácil, pero por el momento, como estamos empezando con el concepto, se deben cumplir dos cosas. La primera, que los ángulos internos de los triángulos son iguales entre sí. Entonces, vean, este ángulo de 90 es igual a este ángulo es igual a este ángulo y este ángulo es igual a este. Más adelante vamos a ver que eso es un criterio llamado ángulo, ángulo de ángulo, y con eso es suficiente para decir que son semejantes. Pero como estamos empezando el tema, por lo general, al comienzo se deben cumplir dos condiciones. Esa es una. La otra son lados proporcionales. ¿Qué son lados proporcionales? Que si yo cojo el lado mayor de este triángulo, puede ser, y lo divido por este triángulo, siempre el lado mayor con lado mayor, me da un número, pero que ese número es igual a tomar el lado medio de este triángulo y dividirlo por el lado medio de este triángulo, y me debe dar igual a la división anterior. Y cojo el lado menor, su medida, lo divido por el lado menor del otro triángulo y me tiene que dar la misma medida. Profe, también se puede de aquí para allá, es decir, este dividido por este dividido con este y este dividido con ese, sí, pero siempre respetando eso. Lado mayor con lado mayor, lado medio con lado medio, lado menor con lado menor. Y si obtiene la misma medida, si obtiene la misma división, entonces son proporcionales. Eso es proporcionalidad en semejanza, ¿no? Que la división de los lados, mayores con mayores, medios con medios y menores con menores, da igual. Entonces empezamos. ¿Cómo sacamos los lados homólogos? Los lados homólogos son los lados que se oponen a los ángulos de igual medida. Entonces trabajamos con el ángulo 22.6. ¿Quién se opone a 22.6? Este lado. Como no tiene nombres con letras, pues no lo puedo llamar con letras, entonces simplemente digo, bueno, el lado de 10 metros. ¿Quién se opone al ángulo de 22.6 grados? El de 20 metros. Esos dos lados
son homólogos, porque son lados de triángulos semejantes que se oponen a ángulos de igual medida. Voy con otro ángulo. ¿Quién se opone al de 90 acá? Este lado. ¿Y cuánto mide ese lado? 26 metros. En el otro triángulo, ¿dónde está el ángulo de 90 acá? Entonces, ¿quién se opone al ángulo de 90? Este lado, 52 metros. Entonces, notemos que son lados que se oponen a ángulos de igual medida. ¿Cuál ángulo me hace falta? El de 67.4. ¿Qué lado se opone al ángulo de 67.4? Este lado, el de 24 metros. ¿Qué lado se opone al ángulo de 67.4 grados? Este lado, que mide 48. Esos lados son homólogos. Ahora, hay que tener cuidado acá de cómo lo llamamos, porque a veces lo podemos llamar en desorden. Alguien puede haber colocado acá 52 y 26. Y 52 y 26 siguen siendo homólogos. El problema es que yo tengo que tener orden para no confundirme con la constante de proporcionalidad. Es decir, que los primeros que yo llamo correspondan al mismo triángulo. 10, 26 y 24 están en el mismo triángulo. Vean, 10, 26, 24. Y los segundos son del mismo triángulo. 20, 52, 48. 20, 52, 48. Debo tener mucho cuidado con eso, para que me quede bien la constante de proporcionalidad. Los primeros lados son del primer triángulo y los segundos lados son del segundo triángulo. Entonces, la constante de proporcionalidad se halla con la división de los lados homólogos. Entonces empiezo. 10 dividido 20 me da un medio. 26 dividido 52. Véase que arriba van los primeros lados. 26 dividido 52 me da un medio. Y 24 dividido 48 me da un medio. Esa es la constante de proporcionalidad. La división de las medidas de los lados homólogos, pero en orden, donde el numerador son los lados del primer triángulo o el denominador son los lados del segundo triángulo. Profe, ¿se puede al revés también? ¿Se puede que el numerador sean los lados del segundo triángulo y el denominador los lados del primer triángulo? Sí, no me da la misma constante, pero sí se puede, pero hay que tener orden. El numerador son los lados del mismo triángulo y el denominador los lados del segundo triángulo. Entonces, para cerrar, triángulos semejantes son: una idea intuitiva es triángulos como de la misma forma, pero de tamaños diferentes, ¿sí? Un concepto más riguroso matemático es triángulos que tienen lados proporcionales y sus ángulos internos iguales. Profe, ¿qué son lados proporcionales? Que cuando yo haga la división del lado mayor con el lado mayor de los dos triángulos, lado medio con lado medio de cada triángulo y lado menor dividido con el lado menor de otro triángulo, eso siempre me da la constante de proporcionalidad, que es esto que vemos acá. Lados homólogos son lados que se oponen a ángulos iguales entre ángulos semejantes, y la constante de proporcionalidad se obtiene haciendo la división. Es decir, la constante de proporcionalidad es precisamente eso, la proporcionalidad, que los lados son proporcionales. Simplemente que los lados mayores, como veo acá, se dividen entre sí, los lados medios entre sí y los lados menores entre sí. Espero que te haya gustado el video, que hayas aprendido, y te deseo mucha suerte con la guía. Muchas gracias.